Bueno, muchas gracias por haberse interesado en la temática. Me voy a presentar, mi nombre es Pablo Gelperín. Yo soy presidente actualmente de la Regional Paraná de APRESID y docente en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Y bueno, me acompañan un grupo de colegas y amigos que les voy a comentar y presentar a continuación. Primero que nada, al centro del escritorio la tienen a Adriana Saluso. Adriana en algún momento fue alumna mía. Actualmente es ingeniera agrónoma graduada de la Universidad Nacional de Entre Ríos, magíster en entomología aplicada de la Universidad Nacional de La Rioja y actualmente doctorando en Ciencias Naturales en La Plata. Es profesora adjunta en la Cátedra de Metodología de Investigación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la UNER y responsable del Laboratorio de Entomología de la Estación Experimental Paraná del INTA. Y bueno, junto a ella está la ingeniera Melisa de los Santos, graduada también de nuestra facultad en la Universidad Nacional de Entre Ríos, amiga y colaboradora y con quien ha tenido un rol preponderante también en llevar adelante este trabajo. Del otro lado, el ingeniero Rodrigo Penco, también graduado de la misma facultad, a su vez es asistente técnico regional, ATR, de nuestra regional y artífice de gran parte de lo que van a poder ver hoy. Bueno, quiero comentarles que este trabajo que les vamos a presentar hoy surge de la sinergia de varios actores y eso es quizá un aspecto diferencial que hace a estos proyectos de investigación que nacen no solo de la visión del científico en su entorno, sino de la suma de visiones entre distintos actores que formamos parte de la comunidad agroalimentaria. Y esto fue visto así por el grupo de APRESID y es lo que nos tiene hoy juntos acá. Dentro de esos actores hay un equilibrio en el trabajo. Por un lado, contarles que forma parte del trabajo que les menciono la Estación Experimental del INTA Paraná, donde la ingeniera Adriana hace su trabajo cotidiano, pero se suma la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, que cedió gran parte de los materiales necesarios para llevarlo adelante, fundamentalmente el campo, donde se llevó el ensayo, y otro tipo de equipamiento y logística anexo. Todo eso se coordinó y se llevó adelante gracias a la colaboración de un grupo de estudiantes y jóvenes graduados de la facultad, muchos de ellos ya socios de APRESID en la categoría U y J, de universitarios y jóvenes, que al sol pusieron su tiempo y sus ganas de aprender y de colaborar, juntando gran parte de las muestras que se analizaron con posterioridad. Este trabajo nace como la preocupación de entender mejor cuáles pueden ser los efectos no estudiados o colaterales o anexos a una nueva tecnología. En este caso, la soja BT, un evento nuevo que tenemos a disposición de nuestros sistemas productivos, que todos sabemos cuál es el beneficio directo que nos propone, pero pensamos que podía tener algún otro efecto secundario y básicamente sobre eso generar la información local referida a esta entomofauna asociada al cultivo de soja es sobre lo que desarrollamos el estudio. Y lo que queríamos era básicamente conocer el segundo punto, que es la composición específica y cuáles eran los niveles de abundancia de artrópodos predadores en estas líneas transgénicas versus las líneas no BT que veníamos utilizando hasta ahora, o sea, las RR convencionales que teníamos hasta ahora. Bueno, el Grupo Regional de APRESID de Paraná está tejiendo redes y buscando alianzas, que incluso en otro taller vamos a poner a disposición también del auditorio para contarles cómo las hemos ido llevando adelante, uno de los cuales el fruto es lo que estamos poniendo a disposición. Y le voy a pasar ya mismo la palabra a Rodrigo Penco, nuestro ATR, para que les cuente cómo llevó adelante y cómo instrumentó toda la parte logística de este ensayo. Rodrigo. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Yo soy Rodrigo Penco y estuve encargado de la parte del manejo
de este ensayo desde la siembra hasta la cosecha. Entonces les voy a contar un poco para entrar en contexto de dónde se hicieron las evaluaciones que llevaron adelante los chicos y Adriana. El ensayo se sembró en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Este campo se encuentra en el departamento Diamante, casi al límite con el departamento Paraná. Como ven, acá está Oro Verde, donde se encuentra la facultad, y por acá se encuentra el INTA Paraná, la ciudad de Paraná al norte y Diamante, más o menos a unos 30 kilómetros de ambas ciudades. Este campo se encuentra a orillas del río Paraná, suelo argidol acuícola. La fecha de, déjame ahí, la fecha de siembra se hizo a la segunda quincena de noviembre. Se sembró este ensayo. Volvelo para atrás, Pablo, así tengo las variedades. Otra vez, ahí está. Bien, como les decía, la fecha de siembra, segunda quincena de noviembre, se sembró a 52 centímetros en siembra directa, el cultivo antecesor maíz. Se sembraron 4 variedades, 2 de ciclo más bien corto y 2 de ciclo largo, acá las tienen. Una variedad de ciclo corto RR1, otra variedad intacta, y lo mismo para los ciclos largos. Otra cosa para agregar, el diseño del ensayo fue en bloque completamente aleatorizado. El tamaño de las parcelas eran de 6 surcos, sembrados a 52, y el largo de la parcela era de 75 metros. Bueno, les comento más o menos cómo se hizo el muestreo. Cada 10 días aproximadamente, de 7 a 10 días, íbamos al campo, muestreábamos, realizábamos 6 paneos en cada parcela, en cada repetición. Eso se juntaba en bolsas de nylon que se cerraban herméticas y se llevaban a la estación experimental de INTA, donde Adriana las guardaba en freezer y después se analizaban. Se muestreó desde R2 hasta R8 porque fue cuando planteamos iniciar el ensayo. Bueno, ahí está más o menos la metodología que se hizo. Bueno, buenas tardes a todos. En función de lo que acaba de mencionar Meli, nosotros tuvimos un gran volumen de información a través de los diversos muestreos. Entonces acordamos en agrupar en diferentes grupos, valga la redundancia, que tienen que ver con los niveles tróficos. Entonces, agrupamos en un primer nivel a las orugas defoliadoras, y en nuestra provincia las 2 especies más importantes son Anticarcia gematalis y Raciplusianú, que son las que ustedes están viendo en pantalla. Un segundo grupo es el del complejo de las Spodopteras, que básicamente nosotros en nuestra provincia tenemos 2, Spodoptera frugiperda y Spodoptera comioide, y en esta última campaña se sumó una más, que es Spodoptera eridania, que es primera cita para la provincia, pero en los muestreos que realizamos en estos lotes o en este ensayo no se encontró esta especie. Un tercer grupo hace referencia a las chinches fitófagas. Estas 4 especies son las que tuvimos en el ensayo, Edesa, Diquelos, Piezodrus y Nesara, cada una de ellas con diferentes niveles de abundancia según los tratamientos. Y solamente encontramos un único ejemplar de Euquistus cerus, que es una plaga muy importante en Brasil, solamente en el último muestreo y en el grupo de la soja BT ciclo largo. Luego tenemos otro grupo que es el de los insectos holofitófagos no plagas. Dentro de ellos incluimos a todos aquellos individuos que sí son herbívoros, es decir, se alimentan tejido vegetal, pero que no causan daño económico por su nivel de densidad. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos los membrácidos, los cicadélidos, los tíngidos. Otro quinto grupo es el grupo de los enemigos naturales. Solamente nosotros trabajamos sobre insectos predadores y arañas. Excluimos los entomopatógenos y los parasitoides.
Y finalmente el último grupo, que es el grupo de los descomponedores, tenemos 2 especies, Anticus floralis y Lagria vilosa, que son las 2 especies que se caracterizan y que están presentes normalmente en los lotes de soja. Y estas especies, ¿de qué se alimentan? Se alimentan de tejido en descomposición. Básicamente nosotros dividimos o agrupamos en estos 6 grupos precisamente para conocer cuál es la estructura, la composición que tiene cada una de las hojas, tanto BT como no BT, y si había alguna diferencia en cuanto a todo este complejo de invertebrados. Con esa información presentamos nada más que algunos análisis parciales que realizamos, porque realmente por el volumen de la información podemos presentar mucho más, pero por el tiempo escaso solamente tomamos el índice de invertebrados acumulados, que simplemente cada uno de estos grupos fuimos acumulando los niveles de abundancia en cada una de los muestreos realizados y lo multiplicamos por el intervalo de tiempo entre 2 muestreos consecutivos. También para caracterizar a la población incluimos el índice de diversidad de Shannon-Wiener y finalmente trabajamos sobre los enemigos naturales porque era justamente el tema más importante o lo que queríamos remarcar en esta presentación. Entonces, dentro de los enemigos naturales, como ya les mencioné, solamente trabajamos con los insectos predadores y las arañas y ahí vimos en los niveles de abundancia por metro lineal y también sacamos el índice de Shannon-Wiener, pero solamente para los insectos predadores, no incluimos las arañas porque trabajamos con un nivel taxonómico de familia. Bueno, ya yendo a los resultados, así a grosso modo, 4 son los órdenes más importantes que se destacaron tanto entre las hojas BT como las hojas no BT. Ahora bien, el grupo más importante son los de los hemípteros, como está marcado ahí en rojo. Y los lepidópteros ocupan el segundo lugar solamente en las hojas no BT, lo cual es lógico. Lo importante de esto, o remarcar de esto, es que nosotros normalmente señalamos los hemípteros como que fueran los pentatómidos fitófagos únicamente. Y en realidad tenemos todo otro complejo de hemípteros que están presentes en los cultivos y que nosotros no los estamos visualizando. Y es bueno saber que están presentes porque puede llegar a acontecer que en un determinado momento incremente su densidad poblacional. Entonces, dentro de esos hemípteros tenemos esta especie que se llama cereza, que es una especie de membrácido, característica de nuestros lotes de producción. Y después tenemos otra, que es la Gargantia julesii, que es una nueva especie, una nueva cita también para la provincia de Entre Ríos. Bueno, dentro del índice de invertebrados acumulados, tenemos los diferentes grupos funcionales y acá tenemos como diferencia que las hojas BT y no BT se encontraron diferentes grupos. Entonces, hay diferencias estadísticamente significativas en el caso de las orugas defoliadoras y en el caso de los fitófagos no plagas. Con respecto al índice de diversidad, básicamente no hubo diferencias significativas entre cada una de las hojas. Simplemente lo que aquí está mencionando es que básicamente la distribución de las abundancias es diferente entre un grupo y otra, pero la composición específica sigue siendo la misma. Con respecto a las fluctuaciones poblacionales de cada uno de estos grupos, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Que en ninguno de los casos, ni en las hojas BT ni en las no BT, tanto para las orugas defoliadoras como para las chinches fitófagas, las densidades poblacionales fueron muy bajas en comparación con otros años. Entonces, bueno, estos sistemas habría que evaluarlos en cada uno de los años de acuerdo a las densidades poblacionales. Pero lo más destacado de estos gráficos es que la densidad de enemigos naturales siempre fue superior a las densidades poblacionales de las plagas más importantes de los dos complejos, de las orugas y de las chinches fitófagas. Bueno, y yendo de lleno a los predadores, básicamente lo que nosotros encontramos es que los niveles más abundantes de predadores se dieron en el caso de los hemípteros, como Orius navis y Geocoris.
También la presencia de neurópteros, que son las crisopas. También tenemos los coleópteros en representación eriopisconexa y finalmente las arañas. En esta gráfica lo que queremos reflejar es que los niveles de abundancia por metro lineal de surco son equivalentes en cuanto a la proporción de insectos y de arácnidos en cada uno de los sistemas. Ahora, analizando directamente los predadores en cuanto a la incidencia de la tecnología. Nosotros encontramos diferencia estadísticamente significativa entre sojas BT y no BT. No hubo interacción entre tecnología y ciclo de madurez. Y esto que ustedes están observando en las barras, esa diferencia es del 30%. Es decir, que a las sojas BT encontramos un 30% más de enemigos naturales que las sojas no BT. Recuerden que los enemigos naturales no solamente van a estar actuando con las plagas que nosotros conocemos, es decir, las chinches, las orugas, sino que también todo ese complejo que les hice mención de los hemípteros, que también son fitófagos, como por ejemplo los membrácidos, los tíngidos, todos esos, también son presa de estos enemigos naturales. Y con respecto al índice de diversidad, específicamente para la comunidad de predadores, si ustedes observan, en las hojas de ciclo corto no hubo diferencia significativa, pero sí entre las hojas de ciclo largo en cuanto a la tecnología. Pero si bien hubo esa diferencia significativa, esto se debió porque en las hojas BT de ciclo largo hubo una mayor proporción, o sea, los niveles de abundancia de una de la especie fue muy elevado y el resto tuvo niveles de abundancia inferior. Esto no quiere decir que las composiciones sean diferentes, sino los niveles de abundancia de cada una de las especies son las que estuvieron variando. Bueno, un poco lo que decía Pablo al principio. La incorporación de esta tecnología genera una serie de interrogantes que nosotros no lo tenemos claro o que se requiere resolver o que se requiere investigar. Si nosotros observamos normalmente una trama trófica, sabemos que hay 3 niveles, está la planta, están los herbívoros y están los enemigos naturales. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué pasará con aquellas especies que no son controladas por la soja BT? ¿Crecerán, no crecerán? ¿Tendrán mayor o menor densidad poblacional? El nicho que deja aquellas especies que sí son controladas por la soja BT, ¿podrá ser ocupada por otras especies? O las especies que normalmente están, pero en baja densidad poblacional, que normalmente las observamos, podrán llegar a crecer. Bueno, todo eso tiene que ver con los interrogantes que plantea justamente esta tecnología. Y en base a eso, lo que resaltamos también es que las tramas tróficas, al incorporar una tecnología, normalmente se alteran. Entonces, en este caso, los principales enemigos naturales que nosotros rescatamos o que justamente surgieron de nuestras investigaciones son también enemigos naturales de las especies no blanco de esta tecnología. Entonces, si se ausentan, por ejemplo, todas las orugas defoliadoras, ¿qué pasará con este complejo de enemigos naturales? Si realmente alcanzará a crecer como para poder controlar toda la otra población que concretamente no controla la soja BT. Bueno, son toda una serie de cuestiones que son dignas de analizarse y nosotros en el corto plazo, o sea, en el periodo que duró nuestra evaluación o nuestro ensayo, tuvimos como conclusiones que las orugas defoliadoras fueron mucho más abundantes en las hojas no BT en comparación con las hojas BT. Lo mismo, lo que ya mencionamos, que la densidad de enemigos naturales fue superior en las hojas BT en comparación con las hojas no BT. Indudablemente, este año que fue atípico, justamente en ese lote donde se hizo el ensayo, porque en otros lotes de la provincia tuvimos serios inconvenientes en cuanto a densidades muy elevadas de orugas y chinches, sobre todo al final del ciclo. Bueno, en ese lote no hubo que hacer ningún tipo de control. Entonces, esta tecnología, en ausencia de la aplicación de insecticidas,
indudablemente no altera o no afecta la población de enemigos naturales. En base a esto, hay trabajos locales, o sea, argentinos, y hay trabajos también extranjeros que avalan esto que estamos diciendo. Justamente en Brasil hay uno de los trabajos donde ellos observaron que en las líneas de soja no BT, si bien había una mayor proporción de enemigos naturales en relación a las hojas BT, no había diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. Y a su vez, no se había alterado la relación presa-predador, ¿no? Entonces, las relaciones eran bastante similares, era 1.58 y 1.67. Eso es interesante. Otro de los trabajos también realizados en Brasil, en otra localidad, también reflejan que encontraron mayor densidad poblacional de enemigos naturales en sojas BT versus sojas no BT. En todos estos trabajos nosotros no podemos hacer muchas comparaciones en lo que se refiere a la técnica o la metodología que nosotros empleamos para hacer las evaluaciones, porque en Brasil se utiliza mucho el paño horizontal y nosotros todos estos muestreos los hicimos con paño vertical. Y trabajos de otros lugares como China, que tiene algunos antecedentes más con respecto al impacto de los enemigos naturales en soja BT y no BT, ellos también encontraron que no hubo diferencia estadística significativa, pero ellos basaron la investigación en observación directa, o sea, no aplicaron la tecnología del paño. Bien, con respecto a las consideraciones en general, más allá de nuestro trabajo, es importante para mantener la tecnología y para evitar que acontezca lo mismo que sucedió con el maíz. Hay que monitorear constantemente la susceptibilidad de la plaga blanco a las proteínas CRAE, eso es fundamental, es decir, el monitoreo de cada una de las poblaciones que son susceptibles y qué grado de susceptibilidad está teniendo. Y la otra propuesta es generar justamente programas educativos a todos los niveles, no solamente a estudiantes, sino también a productores, asesores profesionales, sobre todo de conocimiento de esta tecnología y la forma correcta de realizar el refugio. ¿Quieren agregar algo más? Bien, entonces pasaríamos ya a la última diapositiva. Les voy a presentar una serie de frases que dijo una persona y que salió publicado en mayo del 2015, o sea, en este año. Interesante, y después les voy a revelar quién los dijo. Es difícil emitir un juicio general sobre el desarrollo de organismos genéticamente modificados. Los riesgos no siempre se atribuyen a la técnica misma, sino a su aplicación inadecuada o excesiva. Si bien no hay comprobación contundente acerca del daño que podrían causar los cereales transgénicos a los seres humanos, y en algunas regiones su utilización ha provocado un crecimiento económico que ayudó a resolver problemas, hay dificultades importantes que no deben ser relativizadas. Es preciso contar con espacios de discusión donde todos aquellos que de algún modo se pudieran ver directa o indirectamente afectados puedan exponer sus problemáticas o acceder a información amplia y fidedigna para tomar decisiones tendientes al bien común presente y futuro. Es una cuestión ambiental de carácter complejo, por lo cual su tratamiento exige una mirada integral de todos sus aspectos y esto requeriría al menos un mayor esfuerzo para financiar diversas líneas de investigación libre e interdisciplinaria que puedan aportar nueva luz. Esto es la última encíclica del Papa Francisco. Nosotros podemos acordar o no con lo que el Papa dice, pero lo que sí no podemos negar es que las instancias de discusión, la accesibilidad a la información y el financiamiento de líneas de investigación objetivas son básicas como para seguir adelante con esta tecnología y evitar problemas futuros.
Bueno, tenemos un tiempo para preguntas, así que si quisieran algún tipo de aclaración respecto al ensayo o cómo se llevó adelante, les pido que levanten la mano por allá. Para Ambrogios, ¿vos te vas a encargar? No sé si lo habrán dicho ahí, cómo hicieron el ensayo. La soja BT no fue tratada, digamos. Ninguno de los dos tratamientos. No fue necesario este año hacer aplicaciones, ¿no, Rodrigo? Pero eso nos dio, como decía Adriana, la posibilidad de tener una condición no provocada, pero donde la única variable que diferenció uno de otro fue la tecnología transgénica, digamos, si era BT o no era BT la soja en estudio, ¿no? Si hubiéramos tenido que hacer aplicaciones por algún aumento poblacional, hoy estaríamos dudando si los enemigos encontrados se debían o no al tratamiento hecho. Pero en este caso no se hizo ningún tratamiento. Ah. Me cae agua de arriba. No, lo que decía que no fue necesario realizar ningún control porque las densidades fueron bajas, fueron inferiores a los umbrales de acción. Si ustedes recuerdan las 4 gráficas que mostramos, al pie estaban los umbrales para cada uno de los complejos más importantes. Pero además, tampoco fue necesario controlar, por ejemplo, para TRIPS. Nuestra provincia tiene serios problemas con respecto a los tisanópteros, pero en esta campaña prácticamente no se manifestaron y realmente en ningún lote, o sea, en algunos lotes de la provincia de Entre Ríos, pero muy pocos, lo cual hizo que no se tomara ninguna decisión en el control. Ahora, no sé quién preguntó. Ah, bien. Hay antecedentes publicados, sí, cuando se controla con insecticidas, que también las hojas BT tienen mayor cantidad de enemigos naturales. No dicen el porcentaje o no dicen las diferencias significativas, pero sí las barras se ven que hay una mayor proporción. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias. Va más o menos en la misma línea si van a seguir con este tipo de experimentación y si van a intentar, en el supuesto caso de tener diferentes presiones, de tanto sea de lepidópteros como de chinches, la posibilidad de hacer distintos tratamientos químicos con distintas estrategias que son las comerciales que tenemos hoy, excepto de la proteína BT, para ver qué impactos hay en esas situaciones. Te agradezco la pregunta. Sí, nuestra intención es seguir en esta colaboración entre la PRESID, la facultad y nosotros, justamente probando eso que vos estás mencionando y ajustando también otras cuestiones metodológicas que nosotros visualizamos como complejas, como el tema de la superficie de cada una de las repeticiones. Normalmente se utilizan 18 por 18, 18 por 25 y nosotros utilizamos mucha menor superficie, sobre todo porque hacemos método extractivo. Entonces, aumentando la superficie vamos a tener quizás una mejor toma de la muestra. Por otro lado, también se requiere potenciar la información con respecto a los análisis de hoja o de folíolos, porque allí recuerden que también está presente mosca blanca. Y en el trabajo de Fede, que está acá, que le pueden preguntar a él también, él trabajó con sojas BT y no BT, y encontró justamente mayor densidad poblacional de mosca blanca, trips y arañuelas en sojas BT versus las no BT. Entonces, también vamos a ajustar eso. Y otra de las cuestiones que nosotros visualizamos es que no hubo efecto entre la tecnología y los ciclos de madurez de la soja. Entonces, quizás trabajemos con algún solo ciclo y tratemos de ahí apuntar a eso que vos estás mencionando, probar diferentes tecnologías, sobre todo plaguicidas que sean selectivos, como para mejorar más la tecnología BT y no comprometer tanto a la fauna benéfica. Sí, allá al fondo. Sí, una pregunta un poco más general. Usted mencionó que hubo zonas de la provincia donde hubo acción intensa de plagas en soja
y en la región de ustedes no. ¿Ustedes han averiguado la causa de eso? Porque en muchas zonas del país se ha registrado eso. Es decir, prácticamente muy bajas poblaciones de plagas en soja. A ver si logré entender. En el ensayo nuestro, las densidades poblacionales que encontramos fueron muy bajas. Esto no acuerda por ahí a lo que mayoritariamente ocurrió en la provincia, en donde hubo altas densidades de orugas y de chinches que exigieron tomar medidas de control. Sobre todo en el caso de las orugas, por lo menos se controló 1 o 2 veces, hasta que el hongo entomopatógeno Nomuria rileyii controló la población y ahí bajó y comenzó a crecer la población de chinches. Es probable que el hábitat, el paisaje tenga mucho que ver con las densidades poblacionales de cada una de las especies. Entonces, seguramente en donde se hizo el ensayo fue un microhábitat particular donde las poblaciones no se manifestaron y en el resto de la provincia sí. Esa es la única respuesta que podía llegar a dar. En biología nada es exacto y cuesta mucho, digamos, poder dar una respuesta tendiente a satisfacer, digamos, esa consulta. Yo para aportar un poquito a lo que comentaba Adriana, en ensayos realizados en la experimental del INTA de Rafaela, en la campaña 2013-2014, con una variedad intacta 5.8, y PRO y soja Don Mario 5.9 indeterminada. Hicimos también ensayos en bloques aleatorizados con 4 repeticiones y detectamos que para esa campaña 2013-2014, si bien las densidades de isocas defoliadoras fueron bajas, así como también las chinches, detectamos densidades más elevadas de arañuelas, trips y mosca blancas en soja BT. Eso no fue así en la campaña esta que pasó, en esta última, en donde también comparamos una soja Asgrow 6211 con Don Mario 5.9 y los trips no se presentaron, así que no pudimos evaluar la continuidad de esa tendencia. Tampoco las isocas defoliadores fueron abundantes y las chinches también se presentaron en bajas poblaciones. Sí, en rendimiento en ambas campañas fueron similares, tanto BT como convencional. Y respecto a por ahí también una pregunta para Adriana, Spodoptera cosmioides, nosotros encontramos bajas poblaciones, 1.5 en soja BT. Quería saber si dentro del complejo de Spodoptera, del género Spodoptera, donde sabemos que tienen más tolerancia a las proteínas CRAI1A, publicaciones de bioensayos de Sosa Gómez de los brasileros, si han visto alguna respuesta diferenciada, no para anticarcia rachiplosa, pero sí para Spodoptera dentro del complejo defoliador. Lamentablemente la densidad fue bajísima, tanto de cosmioide como de frugiperda. Las dos especies, tuvimos mayor densidad de estas dos especies, pero de individuos menores a 1,5. No podemos, digamos, tener alguna argumentación lógica con respecto a cuál va a ser el impacto en la soja BT, porque la densidad poblacional fue muy baja. Nosotros cuando agrupamos así en distintos grupos como para caracterizar las poblaciones, pero en este año particular no tuvimos infestaciones importantes de Spodoptera. En años anteriores sí, que hubiera sido ideal porque sobre todo Frugiperda actuó en las etapas tempranas de desarrollo de la soja donde produjo daños muy importantes y pérdida de plántula. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Si es que la hay. ¿No? Bueno, entonces damos por finalizado el taller. Agradecemos y bueno, fundamentalmente queríamos aprovechar el momento para mencionar al grupo de estudiantes que junto con Melissa, los vemos ahí en la foto, y fueron parte fundamental de poder llevar este ensayo adelante. Bueno, muchas gracias.